es una producción Urugués. Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 6 de agosto de 2020, son las 8:03. Bienvenidos de nuevo a otro programa dedicado al baloncesto alicantino al completo. Esta tarde estará con nosotros como invitado Óscar Retortillo, que es entrenador actualmente del Servigroup Benidorm, un equipo encuadrado en el grupo E de la Liga EVA la temporada pasada. Un entrenador joven, pero con un amplio currículum y un bagaje considerable en el mundo del baloncesto. Estará con nosotros al teléfono también Ramón Juan, director y manager de Lucentum Blogging, para contarnos la actualidad del HLA Lucentum y de la LEP Plata. Y conmigo aquí en el estudio, gran Beto Moyo, entrenador y preparador de baloncesto, para charlar en unos minutos con Óscar. Vamos a darle paso a Ramón. Buenas tardes, Ramón. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos llevando la cuarentena que llevamos hasta hace unos meses? ¿Cómo vas? Bueno, pues ya echando un poco de menos el baloncesto y la normalidad, ¿no? Que podamos ver de nuevo el baloncesto de una forma más normal. No sé si está más cerca o menos, pero bueno, ya empiezan a haber noticias, empiezan a haber movimientos y bueno, vamos un poco intentando pensar que todo va a ir un poco hacia mejor. Sí, hay ganas de baloncesto y se huele y se siente un poquito en el ambiente. ¿Tú conoces personalmente a Óscar, nuestro invitado de hoy? Sí, con Óscar he coincidido en algunas ocasiones y bueno, él también además pasó por el Lucentum, fue entrenador ayudante en aquel último ascenso que tuvimos en 2013 y sí, un entrenador, como decías antes, con mucha experiencia aquí en el baloncesto alicantino, sobre todo. Muy bien. Bueno, preguntarte cómo ves el inicio de la pretemporada de este año tan raro y tan diferente. Bueno, los equipos están trabajando, haciendo las plantillas, fichando, renovando, intentando, me imagino, que planificar. El inicio de la pretemporada, de los entrenamientos, sí que es algo más complicado de ver cómo va a ser. Sé que están habiendo unos protocolos que se están haciendo desde las federaciones, pero bueno, todo eso como depende de cosas que se exceden un poco del tema deportivo, pues bueno, tampoco sabemos muy bien cómo andará todo. El inicio de la temporada en el Leboro está previsto para el 16 de octubre, pero bueno, esperemos a ver si se puede realizar en esas fechas. Sí, voy a darle paso a Beto. Hola Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jaime, bueno, buenas noches y bueno, esperamos que hoy lo hagamos mejor que la semana pasada, que tuvimos buena repercusión. Seguro. Estamos aprendiendo, ¿no? Sí, claro. Lo nuestro es... Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo va todo? Ramón, vamos directamente ya a lo que están preguntando. Bueno, varias gente nos pregunta el tema fichajes, ¿no? Del Lucentum, de Fundación Lucentum, y bueno, la última vez que estuviste aquí adelantamos un poquito, pero bueno, si tenías alguna novedad al margen de la que figura en las redes, si nos podías actualizar un poquito cómo está la plantilla. Bueno, ahora mismo el equipo prácticamente estaría casi hecho, faltaría quizá un fichaje de un exterior. Continúan de la pasada temporada los bases, Pedro John Parry y Justin Pitts, que eso es un lujo de pareja de bases para la categoría. Sí. También siguen Chumi Ortega y Alex Galán, dos jugadores jóvenes con progresión. Y luego, bueno, ha salido Van Bafol rumbo a Granada. Supongo que lógicamente tendría buenas ofertas. Pero yo creo que el equipo se ha completado bien con los fichajes de Jorge Bilbao, de Juroski y de Zogor en la pintura, y con Edu Martínez y el regreso de un veterano como Chemi Ustason, ¿no? Yo creo que el equipo tiene bastante buena pinta, falta quizá una pieza para redondear. Y bueno, vamos a ver, este año las expectativas quizás están más altas que el año pasado, que no se tenía ninguna pretensión, pero este año parece que el equipo sí que apunta a estar un poquito más alto, ¿no? Vamos a ver cómo resulta. Sí, hablaba yo antes de comenzar el programa con Beto sobre la salida de Mamba Fall hacia Granada, que entendemos, o yo personalmente entiendo, que puede ser por un tema económico y además un tema de que Granada siempre es un equipo que está en los puestos de cabeza y peleando siempre por el ascenso a la Liga ACB. Sí que es verdad que el HLA en la temporada pasada, el curso pasado, se metió en playoffs de ascenso. Bueno, no se ha podido disputar, pero
Sí que es verdad que fue como una cosa inesperada, ¿no? Sí, hombre, está claro que la continuidad de Bamba Fall después de ser recordemos, el MVP de la pasada temporada, parecía complicada. Me consta que el club sí que intentó que siguieran en Alicante, que hubieran opciones, pero bueno, supongo que en estos temas de negociaciones es un jugador veterano con 33 años, quizá es uno de sus últimos contratos importantes, entonces me imagino que ahí habría sus tiras ya flojas y finalmente ha sido Granada que se ha llevado el gato al agua, seguramente con un buen coste económico. Y bueno, al final es ley de baloncesto, ¿no? No puedes retener. Tenemos la suerte de mantener a John Parr y a Justin Pearce, pero no pudo ser con Bamba Fall. Ramón, ¿sabes? ¿Tenés noticias si, por lo que estamos viendo, faltarían algunas piezas, ¿no? Pero tenés noticia de, primero te tengo dos preguntas, del segundo equipo, que ya, bueno, ya sabemos que sale Neva, pero si van a contar con el año pasado, bueno, estuvo Guillén Arcos en la plantilla, si van a seguir con Guillén Arcos, ¿vas a tener ficha de Lev o va a jugar en ese segundo equipo, o van a terminar de completar la plantilla con no jugadores de cantera, digo, ¿no? ¿Y tenés alguna novedad, primero sobre ese segundo equipo, y segundo, si van a contar con Guillén Arcos y si lo van a en el primer equipo? Notificación oficial no ha habido. En principio el equipo sale en EVA este año y Guillem Marcos en principio yo creo que sí que tiene perfil para quizás estar en dinámica de primer equipo como estuvo el año pasado, donde prácticamente pues no acaba teniendo minutos, pero sí tenerlos, imagino, en ese EVA donde puede liderar y crecer mucho como jugador, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para él en esa categoría de tener minutos y luego compaginarlos con apoyar al primer equipo en los entrenamientos, imagino. Sí, vimos a Guillén Arco, yo recuerdo de la temporada pasada, en los partidos de casa, cuando se le daba minutos, es un chico muy joven, creo que tiene 19 años. El año 2000. 19, 20 años cumplirá este año. Un chico, la verdad es que muy suelto y con mucho desparpajo en la pista. Sí, hombre, siempre es habitual el típico pues, jugador de cantera que aparece, tiene sus minutos cuando a veces los partidos ya están decididos, en ocasiones muy puntuales, pero es verdad que cuando Guillén salía a la cancha se le veía con un descaro y una confianza mayor que a veces en otros jugadores de esos perfiles que hemos visto en Alicante. Yo creo que es un jugador que además en categorías inferiores pues ganó muchos torneos, partidos importantes, y yo creo que es un jugador que necesita esos minutos quizá en el EVA para seguir creciendo, pero yo creo que es un jugador que puede tener su crecimiento y ojalá podamos verlo en el primer equipo. A mí me gustaría, sería agradable no ver a... Pero bueno, lo que hablamos siempre, es una apuesta, ¿no? Ojalá que le den una oportunidad. Sí, la verdad es que siempre es bonito tener en tu equipo al menos algún jugador salido de la cantera, que se identifique con el club, ¿no? Que eso contagia al resto de jugadores de cantera, pues de ver que existe esa continuidad y esa posibilidad de acabar dando el salto al primer equipo, ¿no? Y a nivel de afición y de masa social, pues siempre es bonito ver a un jugador de la casa. Y Ramón, ¿tienes alguna novedad sobre el resto de equipos de la liga? ¿Crees que va a ser una temporada y una liga muy igualada o con unos escalones muy amplios entre equipos? Bueno, la verdad es que se están haciendo fichajes importantes. Esta semana se han anunciado fichajes de jugadores que llegan de ACB con muchísima experiencia, como Nacho Martín, Nicolás Ricotti, llegó David Navarro también a Ourense. Está sonando nombres importantes y la verdad es que hay proyectos importantes. Al haber dos grupos, el este y el oeste, parece que en el oeste se han agrupado ahí quizá equipos más potentes como Coruña, Breogán, Valladolid, y en el nuestro del este parece que puede haber quizá un poco menos de nivel presupuestario y Alicante puede estar como favorito a entrar en esas 5 plazas que den lucha por entrar en la segunda fase por el ascenso, ¿no? Pero yo creo que sí que se presenta bastante interesante. Ramón, con respecto al tema del baloncesto femenino, ¿sabes? Vi que habían algunos fichajes de algunas chicas, pero sigue siendo, ¿sabes si el objetivo sigue siendo, en un momento se habló, ¿no?, de intentar subir a Liga Femenina 2, o sigue siendo un poquito un objetivo más conservador y jugar esta categoría nacional y mantenerlas? Si tienes alguna información sobre eso. Bueno, en principio no parece que haya habido un cambio en ese sentido, ¿no? Porque hace un par de años sí que se empezó a sonar que hubiera la opción de buscar en Liga Femenina 2.
este año se amplió la liga con algunas plazas y tampoco se ha optado, con lo cual en principio parece que la línea a seguir, pues en línea de formación, intentar crecer y bueno, estar siempre cerca, ¿no?, de esa pelea por la parte alta, y quién sabe si alguno de los años pues llegar a esa fase final y esas opciones de tener un equipo de Liga Femenina 2 en Alicante, que sería algo muy bonito, porque ya no solo el equipo de la Fundación Lucentum, hay varios clubes de femenino en Alicante y en la provincia, y estaría bien tener un referente, ¿no?, sea cual sea el club que lo lograra, un referente en Liga Femenina 2. Sí, más que nada que aparte que los escalones son mucho más cortos, ¿no?, para llegar a ese nivel. Estamos hablando que de Nacional ya saltaríamos a la segunda liga. A la segunda liga. Ojalá que se pueda. Siempre está en la idea, ¿no?, de armar equipos competitivos, pero al final, luego cuando se empiezan los cruces con Valencia o equipos más fuertes, se complica. Ramón, bueno, con respecto al tema del cuerpo técnico, no sé si has tenido contacto con ellos, si te han dado alguna visión del equipo, cómo están a nivel, si los jugadores que han llegado a nivel, si hay lesiones o alguna sorpresa que te hayan podido contar el tema del cuerpo técnico, o cómo ves al cuerpo técnico. No, en principio no había novedades. Pedro Rivera está participando en algunos campus por el norte, el resto también ha estado de vacaciones y trabajando sobre todo en esas incorporaciones. Y sobre los nuevos jugadores, pues viendo a veces sus perfiles en redes sociales, pues bueno, es habitual verles haciendo ejercicios de entrenamiento, tecnificaciones, o sea que están trabajando y se les ve buena dinámica, ¿no? Ojalá cuando lleguen se acoplen bien al equipo, entren en dinámica pronto, porque este año con el nuevo sistema de competición es muy importante empezar bien la temporada, ¿no? Y ahí Alicante, con esa continuidad sobre todo de la pareja de base, del cuerpo técnico, es importante que la dinámica de arranque sea buena de inicio para no tener sustos. Seguro. Bueno, Ramón, vamos a despedirte, vamos a ir unos minutos a publicidad. Muchas gracias por contarnos las novedades en el baloncesto alicantino, Ramón. Un placer estar con vosotros, un saludo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Vamos 3 minutitos a publicidad y volvemos enseguida con Óscar Retortillo, entrenador del Service Group Benidorm Baloncesto. Gracias. Este espacio es una producción Urues. No busques más. En Aruma Móvil tenemos todos los muebles que quieres para tu hogar. Sofás, sillones, armarios, dormitorios, muebles de jardín. Todo para decorar tu hogar a tu gusto y como mereces. Aruma Móvil les espera en la calle Carratalán número 33, esquina a calle Alberola, en Alicante. Nuestro teléfono de contacto es el 649-710-438. Recuerda, no busques más. En Aruma Móvil tenemos todos los muebles que quieres para tu hogar. Pizzería Timoteo. Les esperamos en la calle San Mateo número 42. Disfruta de nuestro clásico 3x2 en todas nuestras pizzas. Les ofrecemos ricas empanadas y nuestros deliciosos alfajores de dulce de leche. 35 años, tío. Hacemos envíos sin coste. Estamos abiertos de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche. Llame al teléfono 965 14 54 47 y saboree todas nuestras especialidades. Recuerde, 965 14 54 47. Pizzería Timoteo, en la calle San Mateo número 42, Alicante. Snap Drive, tu taller mecánico de confianza y garantía en Alicante. Hacemos revisiones, cambios de aceite y filtros, recarga de aire acondicionado, mecánica rápida, mecánica del automóvil. Somos especialistas en mecánica electrónica, el mejor servicio y la mejor atención para tu vehículo. Todos los recambios, nuevos y originales, encuéntralos en Snap Drive, primeras marcas del mercado. Más de 20 años de experiencia y nuestros clientes nos avalan. Estamos en la calle Doctor Cruz número 49, en el barrio de Veragua, en Alicante. Nuestros teléfonos son 966-300-816 y 623-0304-10. Recuerda, Snap Drive, tu taller mecánico de confianza y garantía en Alicante. Y
si pudieras elegir el corte de la carne como en la carnicería? Colocarlo en la parrilla y relajarte mientras esperas que llegue a su punto, degustando una copa del vino que has seleccionado en nuestra bodega. En T-Bone rompemos los esquemas de la parrilla tradicional. Visítanos en la calle Alcalde Alfonso de Rojas 6 de Alicante, zona Plaza de Toros. T-Bone, carne y vino. Reserva tu mesa en el teléfono 965 03 99 38. T-Bone, asador grill. Nueva apertura en Elche. Hamburguesería Toro y Pampa. Hamburguesas con estilo propio. También empanadas argentinas y postres. Gran variedad de cervezas. Reserva tu mesa o pedila a domicilio. www.toroypampa.com. Llamanos al 603-809-822. Sí, 603-809-822. Federico García Lorca 93. El Pla, Elche. Este espacio es una producción Urues. Buenas tardes de nuevo. Ya ha entrado Óscar con nosotros en el estudio. Óscar Retortillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a charlar un poquito con él. Veníamos hablando ahora mismo en publicidad sobre la cuestión que le hemos hecho a Ramón de Guillem Arcos, que es un chico que, bueno, que lo que necesita es jugar a baloncesto. Yo creo que también un poco en la línea de todos los jugadores que para crecer y desarrollarse necesitan un poquito de minutos en la pista, ¿no? Sí, lo de Guillem, bueno, está claro que cualquier jugador necesita explotar, ¿no? Y es cierto que es muy importante entrenar con grandes jugadores, como ha sido esta temporada con Pitts y John Parr. Y creo que para Guillem eso ha sido un aprendizaje seguro muy positivo. Pero es cierto que Guillem necesita minutos y bueno, pues otras temporadas que yo lo conozco desde bien pequeño, Guillem ha explotado pues cuando se ha sentido importante, ¿no? Y ha tenido un papel protagonista en el equipo. Y eso ha sido pues sobre todo por su esfuerzo, sin duda. Y desde luego es algo que él tendrá que ir ganándose día a día, el poder estar en ese primer equipo, pero yo creo que tiene capacidad suficiente para hacerlo. Óscar, yo me acuerdo recién te decía Jaime tu edad, ¿no? Que yo creo que ya estás ya crecido. Sí. Pero yo nunca me voy a olvidar cuando llegué a Alicante, y estoy hablando de hace bastantes años. Yo, trabajaba en el centro y me voy a trabajar y te cruzo. Yo iba a trabajar, trabajaba en el locutorio y lo cruzo a a Óscar. Y Óscar, le digo, ¿dónde vas? No, me estoy yendo a hacer el curso de nivel 3. Hace muchos años. Ah, sí, 2007. 2007. ¿Te cambió eso? ¿No te cambió? ¿Cómo influyó hacer ese curso de entrenador de nivel 3 tan joven? Bueno, a ver, yo tenía claro que yo quería entrenar, ¿no? Y creo que era una parte más de la formación. Yo hice los cursos todos seguidos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, todos seguidos. Y es cierto que ese curso, bueno, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y el hacerlo, creo que es una formación importante, pero creo que donde de verdad nos curtimos es en la pista. Y sobre todo tener experiencia con otros entrenadores. Para mí es de lo más positivo que me llevo, ¿no? El haber estado con mucha gente al lado. Y he visto muchas cosas y creo que el curso es algo más, es un complemento. Sí, entiendo que habrás ido absorbiendo y chupando un poquito de la esencia de cada cuerpo técnico con el que hayas estado, de cada entrenador que hayas tenido en tu época de jugador, ¿no? Sí, es un poco eso, tanto yo de jugador como de entrenador, ¿no? Coincido totalmente, porque yo este curso lo había hecho en Argentina y cuando vine acá lo tuve que volver a hacer, y cuando lo fui a hacer sentí la sensación de como que no sé nada, ¿no? Sí. Pero realmente lo que aprendes en pista y con otros entrenadores. Exactamente. Bueno, Óscar, te vemos esta temporada también en Sevi Group, en Idor, en Liga EVA. Sí. ¿Y cómo ves el inicio de la pretemporada? Bueno, a ver, todo con muchas dudas, como estamos todos, ¿no? Y expectantes a ver lo que va a suceder a las próximas semanas. Nosotros somos muy cautos en eso. Bueno, ya hemos visto que Federación ya ha presentado un protocolo a seguir.
Nosotros se han hecho entrenamientos todo el mes de julio y se ha hecho con un protocolo también que instauraron allí en el club y Sí, junto entiendo que con el entrenamientos ayuntamiento. individuales. Sí, completamente. Y bueno, entonces ha estado todo muy medido. Entonces estamos ahí un poco entre la línea de cuándo damos el siguiente paso, ¿no? De esos Iniciativa. entrenamientos Sí. individuales a un poco más colectivos, a que haya más contacto. Al final es inevitable. Sí, el Sí. deporte de contacto, bueno, lo Totalmente. primero que te enseñan de pequeño es baloncesto, es un deporte de contacto y no te esperes que no te Sí, que no te entonces den algún golpe que otro. vamos a ver cómo está todo, pero bueno, la verdad es que con ganas de empezar después de este parón tan largo y esperando que, pues eso, que sea lo más normal posible, ¿no? Con respecto a fichajes, vi que bueno, en el juego interior Sí. han venido Didi, Sí. sigue el chico, el muchacho uruguayo, Sí, Santiago. Santiago, repescaron, bueno, ya estaba el Jaume, ¿no? Jaime, Sí, sí. lo fichamos en Sí. enero, más o menos. Sí. Jaime sigue, entonces, bueno, ahí faltaría de repente tal vez un jugador más, ¿no? Bueno, En principio bueno, lo vamos a dejar ahí porque tenemos a Mario también. Mario Y Luisen puede Luis hacernos puede jugar también, también de esa Entonces, posición. es la posición que mejor tenemos Sí, ahora sí, mismo. está fantástica. Desde El equipo luego. entonces lo tenéis ya cerrado, No, prácticamente. Miki prácticamente. Bueno, Miki decidió que quería buscar cosas fuera de España y Ah, bueno, ¿sí? entonces yo lo entendí, él tuvo una conversación conmigo y yo lo entiendo perfectamente de que quiera buscar, bueno, pues otras cosas y demás y bueno, y bien, y entonces es donde tenemos que ir buscando una pieza de base, tenemos que terminar y otro exterior más. Guillot, ¿Antonio sigue? Bueno, Antonio también lo dejó casi a final un poco antes del confinamiento, también, sobre enero, febrero, lo tuvo que dejar por un tema también de ¿Y el de Adrián? estudio y demás. Adrián sigue. Sí, Adrián sí, O seguirá. sea, faltaría un base más y Exacto. Pedro sigue. Pedro sigue, tenemos Sí, ahí también. algún exterior. Tenemos la incorporación de un jugador que teníamos en el B también, Rafa, y entonces nos falta pues un exterior y un base. Para un poco Pues cerrar zona interior es la zona ya, Sí, va la la verdad redundancia, que- la zona cerrada Sí. y muy bien reforzada. ¿Y crees que se volverá al inicio de la temporada con cierta normalidad como lo que conocemos por normalidad? ¿De alguna manera? ¿Te refieres a la nueva normalidad que A la tenemos nueva, ahora? a la nueva y diferente normalidad. Sí. A ver, yo creo que evidentemente hay que ser cautos, ¿vale? Y tenemos que llevar todo el cuidado del mundo y la cosa está complicada y esperemos que no vaya más. Y si todo sigue como tiene que ser, o sea, si todo sigue bien, yo creo que tenemos que intentar hacer la normalidad. Es decir, yo creo que tenemos que intentar seguir jugando y, bueno, con las medidas que nos proponen. Y si hay en el momento cualquier cosa, pues parar automático ese jugador, ese equipo, lo que sea. Pero yo creo que tenemos que intentar buscar esa normalidad, ¿no? Claro, es que estamos viendo, por ejemplo, en equipos de primera división de fútbol, por ejemplo, como hay un par de jugadores en algún equipo, en algún club, que han dado positivo, pero Sí. claro, los positivos se conocen a posteriori de haber jugado contra otros equipos, entonces quizá ahí sea un poquito la discusión de siempre de cómo se hace o cómo volvemos o... Y mira los medios que tienen ellos. Claro, ¿no? claro, O sea, sí, todo claro. eso. O sea que... Y salvando mucho las diferencias, claro. Claro. ¿A vosotros os han dado algún plan para, no sé si os habrán puesto pruebas de PCR, pruebas de... No, en principio todo eso, en las pruebas no, porque evidentemente con los medios que tenemos y date cuenta que puedes dar positivo, o sea, negativo hoy, mañana positivo. Claro. O sea, es que al final tendremos que estar haciendo PCR cada nada. Sí. Entonces, sí que es cierto, nosotros hacemos un protocolo de tomar temperatura, de la mascarilla hasta que llegas a la pista, de que los balones tienen que estar desinfectados, o sea, varias cosas que creemos que son básicas para poder, bueno, pues poder esa nueva normalidad, ¿no? Garantizar cierta Sí. normalidad. Oscar, de toda la trayectoria esta que tenés, que es la verdad que lo que siempre decimos, uno de los entrenadores acá en la zona con más trayectoria, aparte has estado desde inferiores, selección de inferior, de formativas hasta equipos de LEV, ACB. ¿Qué equipo te marcó? Al margen, me da igual que digas la categoría, ¿no? De todo, ¿qué equipo que te ha marcado? Que decís, este equipo
me gustaría volver a Buah. dirigir. Es difícil elegir uno. Sí, es o cierto. uno o dos, o alguno. O 3 o 4. Sí. Pues, no cobramos. A ver, es cierto que hay, para mí cada año es importante, ¿no? Hay varios que te marcan en especial. Yo, por ejemplo, recuerdo, bueno, pues lo que más recuerdo y lo que voy a tener grabado en mi cabeza es ese ascenso a ACB siempre, ¿no? Y es cierto que luego he tenido equipos que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Por ejemplo, pues el infantil de Lucendum, que fuimos al Campeonato de España, quedamos 7º de España en Cambados. Qué difícil es en esas categorías llegar a ese nivel, ¿eh? Sí. El que no ha jugado a baloncesto, yo creo que no, o sea, quizá no se haga una idea de lo difícil que es llegar al campeonato autonómico, del campeonato autonómico pasar al campeonato nacional y ahí quedar séptimo. Séptimo, sí. Y aparte, es que yo creo que fue un cúmulo de cosas, ¿no? Fue un conjunto de cosas, ¿no? Pues ahí estaba Guillem Marcos en ese equipo. Exacto. Entonces había un grupo de chavales fenomenal. O sea, estaba Charlie, sí, Unanue, José Luis Ibáñez. Entonces era un grupo que daba gusto. Y luego, bueno, pues hubo muy buena química entre ellos, con el cuerpo técnico, con los padres, o sea, todo en general. Entonces se creó un buen clima. Exactamente. Y entonces ahí había calidad, por supuesto. Había talento. Eso es uno. Y bueno. Pues, ¿y de mayores? De mayores, pues mira, por ejemplo, en Guardamar guardo mucho cariño también de la etapa que estuve y bueno, con la gente que estuve también. Sí, me ganaste los 2 partidos, me acuerdo. Sí, entonces... Lo sufrí yo lo sufriste, ¿no? Entonces, no sé, y sí que es cierto que también en Benidorm, pues bueno... tengo muy buen recuerdo, aunque este año ha sido un poco con las 2 ligas y demás. Sí, pero el resto de años también. Y ya te digo que también las experiencias con la selección, bueno, pues también todas son un poco, cada año marca un poco, pero hay momentos muy buenos, ¿no? Entonces es difícil quedarte con uno concreto. Bueno, lo de la selección es para otra otra vez que lo invitemos. Yo quería preguntarle sobre la selección una pregunta rápida. Sí, dime. Es una duda que he tenido yo siempre, ¿eh? ¿En qué se basa un seleccionador en niveles de categorías inferiores para seleccionar jugadores? ¿Vas a hacer un seguimiento a ciertos jugadores cada X tiempo? Las concentraciones cómo son, porque al final pues no dejan de ser menores y demás. Yo quiero que alguien que haya estado en una selección me diga cómo se selecciona, por así decirlo. Esa. Sí, a ver, también depende un poco de si es alevín o si es un poco infantil cadete, ¿no? Yo he estado muchos años en la alevín y he estado también 4 años en la cadete. Entonces, son diferentes. El alevín casi todo viene nuevo, entre comillas, pero tienes una base que es el programa de tecnificación y las sedes que hay en toda la comunidad. Entonces, hay un pequeño control ya ahí, un gran control, ¿no? Entonces, tenemos muchos niños ahí. Y luego es cierto que hacemos torneos al final de temporada donde también los vemos competir y ya de ahí sale un listado. Evidentemente completamos con los campus también, pero nosotros vamos a ver partidos. Nosotros vamos marcando partidos y vamos viendo partidos de todas las categorías, es decir, desde nivel 1 hasta el último nivel. Bien. Porque puede haber en cualquier... Es cierto que no ves todo, porque es imposible, ¿no? Imposible. Pero es cierto que el cuerpo técnico nos lo repartimos bien eso y nos marcamos a principio de temporada. Estos son los partidos que tenemos que ver cada uno. Y nos lo marcamos. Y entonces buscamos esa variedad. En infantil cadete está un poco más localizado todo. Sí. ¿Vale? Entonces, sí, ya como que los jugadores ya están más o menos distribuidos en ciertos equipos. En ciertos equipos y bueno, ya los conoces de años anteriores, aunque siempre hay sorpresas. Y hay chavales que no han estado en la Levín, en la infantil y luego llegan en la cadete están. O sea que eso pasa. Pero es cierto que nosotros tenemos ese control. A la hora de elegir, yo creo que cualquier entrenador, de los 12, 8 o 9 coincidimos. Bien. Siempre. Hay 2 o 3 que vamos a tener un poco, pero eso van a ser gustos. O van a ser, oye, mira, yo prefiero que... Necesidades, exactamente. Pero es una decisión tuya ya final. Sí. Bien. O sea, a ver, nosotros, tanto el cuerpo técnico como la dirección técnica de la federación, tomamos la decisión. Bien. Y es algo consensuado. Entonces, es cierto que de ahí sale el grupo. Y lo que dice de las concentraciones, pues al final es un trabajo
donde, bueno, pues tienes, por ejemplo, a la Levin tiene más tiempo, pero a la cadete mucho menos tiempo, y tienes que ir un poco a los objetivos claros que necesitas. Y yo creo mucho en el trabajo, en la dinámica de equipo y ver cómo funcionan los jugadores en esas concentraciones, cómo se mueven, cómo actúan, ¿no? Y creo que es básico también para luego competir. Sí, lo que mucha gente sabe y otra mucha no sabrá es que, pues, igual que a Javito la semana pasada, yo a Óscar también lo conozco desde que yo tenía 6 años y él 9, porque coincidió muchos años jugando con mi hermano en Carolinas. Correcto. Y ¿cómo ves, qué te llama la atención de cada categoría? Porque sabiendo la juventud, porque tiene 35 años, yo tengo 32 y estoy hecho polvo, pero ¿qué es lo que te llama la atención de cada categoría, sabiendo que has pasado por muchísimas categorías diferentes? Bueno, a ver, a mí la que creo que es donde más he disfrutado es la Levin. En la Levin se disfruta muchísimo, porque si lo vives con ellos, y creo que es muy importante vivirlo con ellos. Y con la Levin, los alevines tienen esa pureza, esa inocencia, que ellos quieren jugar, pasarlo bien, mejorar, y ves cómo disfrutan. Para mí es una etapa muy de las mejores, donde más he disfrutado. Es cierto que luego infantil, cadete, vamos subiendo un poquito el escalón, empezamos en etapas más complicadas para los chavales, pero en cadete también me gusta mucho. Sí, cadete es una muy interesante. Muy chula, y la Liga Junior también, pero es cierto que la Liga Junior tienes que ser un equipo competitivo. Sí. Es decir, tienes que tener objetivos me refiero porque es cierto que los jugadores empiezan a fallar, ¿por qué? Pues están en la edad de ¿qué hago? Decido seguir jugando, tengo muchos problemas de estudios, y eso ahora está costando horrores, ¿no? Sí. Y luego el tema de senior, yo siempre he dicho que me ha gustado siempre llevar un equipo alevín, un equipo de pequeños y un equipo de mayores. Ahí es donde sueltas adrenalina, ¿no? Sí, donde de verdad, bueno. Pero es cierto que también que cada vez estamos más tendiendo a ser gestores de grupos, porque nos cuesta, tenemos que poner muy bien las piezas, y es cierto que los jugadores cada vez son más suyos. Sí, el otro día lo hablábamos con Javi, que al final sois entrenadores, pero también tenéis que conocer la persona, conocer la forma de ser de ese jugador, si es un jugador más protagonista, menos protagonista, más introvertido, y saber colocar todas las piezas de un puzzle para intentar hacer el juego el mejor posible que cada vez somos más entrenadores de personas que de jugadores. Estoy de acuerdo, es verdad. Nos tenemos que a veces olvidar de los detalles para centrarnos en esas cosas. Con respecto a eso, te quería preguntar, Óscar, hay siempre una anécdota de Kobe Bryant. Había un jugador que se llamaba John Celestan, que jugaba en los Lakers con Kobe Bryant, que se enfermaba por llegar siempre temprano, ¿no? Siempre quería llegar temprano a los entrenamientos, pero siempre cuando llegaba a los entrenamientos, temprano estaba primero Kobe Bryant, ¿no? Siempre, bueno, el fallecido, ¿no? Que la verdad, uno a veces piensa que cómo puede ser que se fue este hombre, ¿no? Desde luego. La vida. Sí. Y resulta que cuando se lesiona la mano, uno de los años se lesiona la mano derecha a Kobe Bryant, este jugador al siguiente entrenamiento dice, bueno, esta es la mía, hoy llego temprano yo, no puede ser, ya el que llega siempre temprano no está, y resulta que cuando llega el entrenamiento está Kobe Bryant en una ropa medio de pijama, tirando con la mano izquierda, ¿no? Yo eso digo, es ética de trabajo, ¿no? Total. ¿Qué preferís? ¿Jugadores con ética de trabajo o jugadores con talento? Los dos son necesarios en los equipos, ¿no? Sin duda. Pero a la hora de elegir que... Sin duda. A ver, es que ahí entramos ya en debates de el talento que es al final. Es correcto. Talento bien innato. Esa es la otra pregunta que te iba a hacer, pero bueno. A ver, entramos en ese tema, pero es cierto que yo creo que sin la ética de trabajo no vas a ningún lado. Si tengo que elegir, yo quiero talento, claro, pero si tengo que elegir, sin la ética de trabajo no vas a ningún sitio. Lo tengo clarísimo. Y puedes tener muchísimo talento, y me viene
a la cabeza muchos jugadores que han jugado conmigo y han estado en podrían haber sido yo, y Exactamente. me parece que sé a qué jugadores Sí, nos vamos a callar, pero... Pero al final en el recorrido te encuentras con los otros. Exactamente, es eso. Al final yo creo que la perseverancia, la constancia te hace conseguir lo que quieres. Y el talento, pues a lo mejor es un tipo de talento. Correcto. La perseverancia y eso es un tipo de talento. Sí, el otro día leía yo, veía un vídeo en YouTube, una página que sigo, es Planeta Triatlón. Vamos a hacer aquí un poquito de publicidad. Que en cualquier deporte, en la vida, se hace un triángulo con los 3 vórtices, que es talento, trabajo y sacrificio. Y que puedes, a ver cómo lo explico, puedes suplir la falta de uno de ellos y trabajar con 2, sí. Pero a la que te falten 2 no puedes subsistir en nada en la vida. Claro. Y lo que decía Óscar, el talento, yo creo personalmente que sale innato, pero el talento hay que trabajarlo y hay que saber sufrirlo. Sí. Entonces, claro. Ahí está el difícil equilibrio de qué peso tiene cada cosa. Sí. Vamos a ir a publicidad 3 minutitos y volvemos enseguida aquí en Radio Millennium, la 107.7 de Alicante. Snapdrive, tu taller mecánico de confianza en Alicante. Hacemos revisiones, cambios de aceite y filtros, recarga de aire acondicionado, mecánica rápida, mecánica del automóvil. Somos especialistas en mecánica electrónica, el mejor servicio y la mejor atención para tu vehículo. Todos los recambios, nuevos y originales, encuéntralos en Snapdrive, primeras marcas del mercado. Más de 20 años de experiencia y nuestros clientes nos avalan. Estamos en la calle Doctor Jus número 49, en el barrio de Vilanúa, en Alicante. Nuestros teléfonos son 966-300-816 y 623-0304-10. Recuerda, Snapdrive, tu taller mecánico de confianza y garantía en Alicante. No busques más. En Aruma Móvil tenemos todos los muebles que quieres para tu hogar. Sofás, sillones, armarios, dormitorios, muebles de jardín. Todo para decorar tu hogar a tu gusto y como mereces. Aruma Móvil les espera en la calle Carratalán número 33, esquina a calle Alberola, en Alicante. Nuestro teléfono de contacto es el 649-710-438. Recuerda, no busques más. En Aruma Móvil tenemos todos los muebles que quieres para tu hogar. ¿Y si pudieras elegir el corte de la carne como en la carnicería? Colocarlo en la parrilla y relajarte mientras esperas que llegue a su punto, degustando una copa de vino que has seleccionado en nuestra bodega. Conocemos los esquemas de la parrilla tradicional. Visítanos en la calle Alcalde Alfonso Arrojas 6 del Campo, zona Plaza de Toros. Reserva tu mesa en el teléfono 965-03-99-38. Asador Grill. Sería Tinoteo. Les esperamos en la calle San Mateo número 42. Disfruta de nuestro clásico 3x2 en todas nuestras pizzas. Les ofrecemos ricas empanadas y nuestros deliciosos alfajores de dulce de leche. Un postre exquisito. Hacemos envíos sin coste. Estamos abiertos de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche. Llame al teléfono 965 14 54 47 y saboree todas nuestras especialidades. Recuerde, 965 14 54 47. Pizzería Timoteo, en la calle San Mateo número 42, Alicante. Lo vi después de yo que sé cuántos años. Nueva apertura en Elche, hamburguesería Toro y Pampa, hamburguesas con estilo propio, también empanadas argentinas y postres, gran variedad de cervezas, reserva tu mesa o pedila a domicilio, www.toroypampa.com, llamanos al 603-809-822, sí, 603-809-822, Federico García Lorca 93, El Pla. Una estrella de la vida. Es una producción Urubes.
Bueno, volvemos de nuevo a Radio Millennium. En Sentimos el Baloncesto seguimos con Óscar Retortillo como invitado y Beto como colaborador. Vamos a hacerte unas preguntitas más y vamos a ir para finalizar el programa con una sección que hemos llamado el ping pong, que no tiene nada que ver con el baloncesto, pues ya lo dije el otro día, queda de lujo, vamos a decir de lujo, porque son preguntas rápidas y respuestas rápidas también. No soy yo muy rápido, Bueno, sabiendo el número de años que has pasado en Carolinas, estábamos hablando ahora en publicidad también un poquito de la época de Carolinas, siendo sinceros, ¿te gustaría volver en algún futuro? Bueno, yo me fui y volví un año. Luego me fui a Paterna, a Valencia y demás. Yo considero aquello mi casa y siempre lo va a ser, ¿no? En cierta parte yo he salido allí, lo que he vivido allí no lo he vivido en ningún sitio. Y bueno, y quién sabe que en el futuro volver, pues, ¿por qué no? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Estuvimos hablando el otro día Sí. Con Javi, que iban a salir en EVA también, Sí, con claro. el Carolinas. No sabían muy bien el tema de dónde iban a jugar, del pabellón. Sí. Bueno, que al final en esa categoría ya sí que es verdad que la Federación Española, entiendo, ya exige pues unos mínimos de asistencia de público, de vestuarios, de instalaciones y demás. Sí, total. Con respecto a eso, mira, me han mandado una pregunta. Si después de haber estado años, bueno, llevas varios años ahora, después de esos años de Carolina, Uh-huh. dirigiendo a equipos de EVA, ¿volverías en este momento, antes ya, bueno, un poco lo aclaraste, ¿no? Que Sí. equipos de minibásquet, ¿volverías a dirigir formativas? Sí. Sin Sí, problema, sí, ¿no? lo tengo clarísimo. O sea, yo ahora mismo no pienso solo en una categoría o en tal, ¿no? O sea, al final es cierto que, bueno, pues el tener EVA pues siempre es atractivo y demás, Sí, sí. una categoría así, pero yo he disfrutado mucho en el resto de categorías, sí. Yo... No se te caerían los anillos para No, nada. es más, este año voy a llevar, aparte de un EVA, voy a llevar un Junior y Sí, demás, sí, vas o sea a estar movido. que voy a llevar más cosas. Y con respecto a que tú viviste las dos épocas, ¿qué diferencia ves entre el Carolinas, que ascendió el año pasado con Javito, que hizo desde Autonómica subieron a Nacional y de Nacional a EVA, una campaña bárbara, a ese equipazo que tenía Moni también, de esos años también muy buenos, que jugaron en un Nacional que era distinto? Sí. ¿Qué diferencia ves? Bueno, veo las diferencias que veo en uno y en otro. Sí. Primero la competición, aquella era mucho más fuerte. El nivel de la competición ha bajado bastante. Hay más ligas y eso hace que el nivel baje. Y luego El no nivel quiero de la Muni también. exactamente, no quiero desmerecer a Javito en nada, correcto. porque lo que han hecho está, vamos, oye, chapó. Pero yo creo que es un poco también de los frutos de Moni, ¿no? Moni esos años peleó con ese grupo hasta que hizo lo que son, ¿no? Y evidentemente cada año van mejorando y siguen trabajando, pero creo que esos años un poco es ese trabajo, ¿no? Que salían un poco los jugadores, el primer año de senior, segundo año de senior, y es un poco cuando todavía te sigues formando, que parece que llegamos al senior y nos hemos dejado de formar. Sí, ya están recibidos los jugadores. Exactamente, ¿no? Entonces, son lo que son ahora, ¿no? Y lo que siguen siendo y lo que serán, seguro. Sí, Moni, bueno, yo creo que en el baloncesto alicantino cualquiera conoce el nombre de Moni. Sí. Y ya no porque haya conseguido más o menos resultados, sino por el tipo de entrenador que es un entrenador duro, que yo creo que a ciertos jugadores pues les cuesta coger un poquito, entrar un poquito en la dinámica de sus entrenamientos y de su manera de ver y de sentir el baloncesto. Yo te quería preguntar, esta va a ser yo creo que mi última pregunta. Vale. Vamos a acabar con Beto ahora luego con su pregunta, y quería decirte, esta me la he apuntado la última y para mí la importante. ¿Es difícil gestionar un vestuario de un equipo ya con vistas a equipo profesional? Gestionar, me refiero, entiendo que habrá un jugador que destaque por calidad, que destaque por puntos en un partido, por técnicas, por movimientos, etcétera. ¿Es difícil gestionar eso?
A ver, sí y no. Es decir, yo también lo veo de un punto de vista que ahora mismo estamos en verano, que mi cabeza está relajada. Es cierto, me preguntas a lo mejor en enero y estoy que exploto. A ver, es sí y no. Es decir, yo creo que te acostumbras a ello. Pero es cierto que sí que tienes que llevar mucho cuidado en muchas cosas. Tienes que conocer muy bien a los jugadores, saber cómo funcionan, saber esos egos que dices, que yo digo que todos los jugadores tienen ego, todos, Sí. y unos más, unos menos, y saber gestionar eso es complicado, es muy complicado. Y te estoy hablando de un EVA, pero te hablo de un LEP y te puedo seguir hablando. O sea, es Y yo muy creo que conforme subes la categoría, tiene que ser más complicado porque al final son jugadores más expuestos mediáticamente que salen en la televisión, en la radio, en quieren redes hacerlo sociales. bien. Correcto, porque al final sí que es verdad que se están moviendo ya en niveles económicos pues que en EVA quizá no puedan tener, pero como dice Óscar, LEP plata, ni LEP hablar. oro, ACB, etcétera. Y viven de ello. Claro, es su trabajo. Seguramente vosotros en vuestro equipo tengáis jugadores que el baloncesto sea pues su manera de vivir un poquito, pero que sean ahora, lo que se estén haciendo será formarse en estudios diferentes y demás. Exacto. O trabajando en al otras final cosas. es eso, hay gente que pues, está estudiando y es su manera de complementar, ¿no? Pues ganar su dinero y demás. Entonces es cierto que también es para ellos importante, ¿no? Y entonces es muy difícil yo creo, porque sobre todo creo que tienes que tener muchas habilidades sociales y tienes que tener mucha empatía y tienes que saber comunicar y tienes que saber interpretar lo que el jugador está recibiendo y es complicado y cada uno hay que saber cómo mandarle ese mensaje, ¿no? A todos no les pueden mandar el mensaje de la misma manera. Sí, nos queda claro que es complicado. Beto yo creo que también Al podrá final, corroborarlo. Al final es tan complicado el mensaje ese que le tienes que dar que no sé si vemos muchos el paso ese cuando el jugador, porque hay muchos jugadores que te dicen yo quiero ser profesional, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que tienes que hacer para ser jugador profesional? Bueno, tienes que pasar a entrenar de 3 días a 5. De empezar de musculación a ponerte grande. Claro. De en vez de tirar 100 tiros a tirar 3000. Claro. Ah, bueno, no, pará. Esto no me lo habían contado, ¿no? Me habían contado otra cosa, pero bueno. Claro, eso es un poco cuando yo digo, pues quiero perder peso, ¿no? Pero no dejo de comer, no voy al gimnasio. Eso le decía yo a Kate, a mi mujer esta tarde, digo, no, ¿cómo puede ser esto? Amén de eso, la producción de Urugués te va a regalar unos alfajores. Ah, hombre, pues entonces ya. Sería Don Timoteo para que conserves la dieta. Alfajores de la pizzería Don Timoteo, ubicada en la calle San Mateo, unas pizzas y unas empanadas buenísimas. Ya lo dijimos la semana pasada y yo esta noche me parece que me voy a pasar por ahí porque vivo muy cerquita. Óscar, hay un gran entrenador que dice cada día tienes la oportunidad de aprender algo y si no lo haces, estás muerto. Esto lo dice Selko, está vivo todavía. Selko, el gran Obradovic, ¿no? Yo creo que es una frase... No, vamos. ¿Qué consejo le darías a entrenadores jóvenes? Si esto lo dice este fenómeno, bueno, al final que queda para el resto de los mortales, ¿no? Pero ¿qué le darías, un consejo le darías a los entrenadores jóvenes que recién empiezan, que tienen, hay información por todos lados, ¿no? Pero bueno. Pues mira, lo primero piensa en el suelo. No te marques objetivos de dónde quieres. Bueno, es importante el ver también, oye, pues yo quiero llegar a esto, no sé. Pero yo no me marcaría eso, yo me marcaría más disfruta con lo que estás haciendo. Trabaja y un poco a raíz de lo que estabas diciendo, al final si tú ves que no estás mejorando cada día, ves en algún momento que no mejoras, déjatelo. Totalmente. Déjatelo. Si ves que has perdido esa ilusión de mejorar, de trabajar, de que ves que cada día vas mejor, de que las experiencias te hacen cambiar, si ves que eso no pasa, es que no pintamos nada en este mundo del básquet, no pintamos nada. Totalmente. Bueno, vamos a ir a la sección odiada, ¿no? Por Javito sí. el otro día puso también un poco cara como Óscar, no sé si lo habrán visto. Sí, yo lo vi el programa, pero a mí no me pareció nada. Ah, bueno. Sí, no, pero porque al final es una sección, tonterías nuestras. Empiezo yo, empiezas tú, Beto, como quieras. Arranco yo. Un jugador de baloncesto. Jugador de baloncesto, José Manuel Calderón.
¿Y por qué? Porque creo que se junta el talento con esa capacidad de trabajo. Cierto. Estoy con él. Yo creo que aparte tiene cosas técnicas Calderón que ese es para copiar. Sí, De los bases a sin veces, duda. y lo hemos olvidado, ¿eh? Muy Sí. inteligente, también. Sí. No estamos más por un crossover que por cositas que hace. Total. ¿Cómo te duelen más las derrotas? Porque tú has sido jugador. ¿Como Sí. jugador o como entrenador? Como entrenador. ¿Por qué? Porque Porque- yo es que soy Sí, la no, persona muy que bien. siempre pregunta el por qué. Fantástico. Es- Pues mira, porque al final te sientes más responsable de los errores, de la derrota, te sientes más responsable. Yo me he hecho la responsabilidad a mí, como entrenador. Como jugador también, pero está más repartido. Sí, yo, bueno, claro, ahí tampoco puedo opinar mucho porque yo como jugador cuando jugaba, al final los que están en la pista son los jugadores y el entrenador, yo creo y entiendo que ha dado unas directrices claras y el que tiene que llevarlas a cabo es el jugador, y si el jugador no la lleva a cabo, Bueno, el entrenador no tiene culpa. Sí, Y sí, al sí. final, yo me acuerdo algo que me dijo mi padre hace muchísimos años, que al final tú en la pista juegas como entrenas. Total. Tú en la pista, en un partido, jamás de los jamases vas a poder hacer algo que no hayas entrenado porque te va a salir como el culo, hablando mal y Totalmente, pronto. totalmente. Siempre. Sí. Un entrenador al que te gustaría parecerte o que tú te puedas no ver reflejado, pero que en un futuro te gustaría. Yo soy más de los entrenadores más cercanos, no de alto nivel. Es cierto que el que más me gusta o el que más ha sido Aguito siempre. Pero para mí me gustaría parecerme o muchas cosas a Moni, a Molina, a gente que he tenido y tengo cerca, ¿no? Cercano. Y son, para mí son mis referentes. Sí, al final es quizá de los que más puedas al final Sí, absorber directamente, claro. Para mí son mis padres deportivos. Y que al final son los que podés seguir absorbiendo. Porque con Exactamente. Aito un café creo que todavía no... Está complicado. Lo vi un día en Denia ahí tomando un arrocito y nos hicimos una foto y tal, pero... Aunque yo coincido contigo, un monstruo, ¿eh? Sigue siendo... Sí, para mí, desde luego. ¿Es Euroliga o NBA? Euroliga. En NBA no soy muy partidario, la verdad. Que creo que hay mucha calidad, mucho tal, pero nunca me ha llegado a enganchar. Yo creo que hay mucho consenso en eso, ¿eh? Sí. O sea, hasta hace un par de años, pues así, mucha gente decía, no, NBA, por espectáculo, pero... Ha cambiado ese... Sí, ha cambiado la perspectiva de mucha gente. Gente sobre... Pues al final no entendía de baloncesto, gente que ha jugado toda la vida de baloncesto. Le está cambiando mucho la visión de la NBA, con respecto a la Euroliga. Sí. ¿Un equipo referente Un equipo para ti? referente. ¿Y por qué? Claro. Bueno, si yo me cojo un equipo referente, pero ¿te refieres a profesional también? O... Sí, bueno, que con en el que tú te veas reflejado. Profesional, pues Pedreguer. O sea, nadie... No que sé. su estilo de juego, que su filosofía de club, que tú digas, encajaría perfecto. A ver, es cierto que a mí me gusta mucho como club porque también conozco las categorías inferiores, ¿vale? Por ejemplo, la Peña, cómo trabaja la Peña, ¿no? Entonces, es cierto que como filosofía a lo mejor sí, porque es cierto que es donde más apuestan por los chavales, Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí, históricamente. Y este Sí. año más, ¿eh? Este año... Sí. Por eso a lo mejor me podría decantar por la Peña. Muy bien. Si tendrías que elegir 5 jugadores versátiles o 5 jugadores especialistas. Versátiles. Coincido. ¿Por qué? Porque creo que dentro de esa versatilidad le puedes pedir en cada momento lo que necesitas, ¿no? Lo que necesita. Entonces, si son 5 especialistas, los metes ahí, no los sacas de ahí. Que oye, Pero si son y cada que- uno distinto, perfecto. Porque ¿Y los qué hay cuadras. del dicho de aprendiz de todo, maestro de nada, por ejemplo? También. Yo estoy con También, Óscar, ¿eh? sí. O sea, prefiero 5 jugadores que sepan hacer mucho de todo, más que un jugador especializado en X, pero... Yo siempre, a ver, cuando me dices eso, estoy pensando también en decir 5 que hacen de una cosa o dos muy bien y 5 que hacen de todo muy bien. Entonces digo, Sí. hostia, pues, ahora si me dices que no hacen de todo bien, es cierto que cuanto más arriba, yo creo que cuanto más especialista, mejor. Cuanto llegas más Sí, arriba. correcto. Pero a la hora de elegir yo prefiero Yo también también. 5 versátiles Sí. siempre. Y
Si pudieras fichar a un jugador, también profesional, no profesional, jugador, un compañero que hayas tenido, un jugador que hayas tenido en otro club. A ver, yo si pudiese tener un jugador ahora mismo, por cómo era, por todo, Raúl Quinto. Un jugador Al base. que tuve en Guardamar y sale de Carolinas también. Raúl Quinto coincidí yo varios años. Sí. Venía... Y entonces, Raúl es de los jugadores que creo que se ha perdido con el paso de los años. Tipo de jugador y cómo lo vivía. Y yo hablo mucho con él y me dice... qué ganas tengo de volver a jugar. Y él por trabajo está fuera y no puede, pero... Vamos con la última pregunta de Beto. Yo siempre cierro con esta. Siempre. A ver. Entrenador, yo creo que esto es un espacio que sirve para para darle difusión al baloncesto, y los entrenadores jóvenes, ojalá que, y los viejos también, nos sirve todo. Pase, tiro o bote, ¿cuál para vos es el fundamento más? Para mí, yo sé que Javito el otro día Javito dijo bote, el bote. Y yo voy a decantarme por el pase. El pase. Creo que es la manera de divertirse más gente, el estilo de juego que más me gusta, colaborar con el pase. Y también yo como jugador era muy inútil votando, entonces prefiero jugar con el pase. El pase te salvaba. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar la entrevista. Vamos a agradecer enormemente a Óscar que haya pasado estos minutos con nosotros charlando. Creo que se lo ha pasado bien. Ha sido un placer y gracias a vosotros por esta invitación y encantado de volver a otro día, cuando queráis, hablamos de más cosas. Seguro. Muchas gracias. Agradecerle a Beto también la colaboración, como siempre. Enorme Beto. No, gracias. Creo que volvemos con la misma idea, ¿no? Espacio de baloncesto alicantino y espacio para entrenadores, jugadores, dirigentes, para que vengan a contarnos sus historias y vivencias, ¿no? Hay que decirle a los oyentes que se nos han quedado cosas en el tintero, un poquito fuera de lo que era el baloncesto alicantino. Queríamos dar unas pinceladas sobre la NBA y Euroliga, pero bueno, se nos acaba el tiempo. La semana que viene volveremos otra vez de 8 a 9 en Radio Millennium, en la 107.7. Esto es Sentimos el Baloncesto. Yo soy Jaime Salas. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta luego.